acá lista para iniciar las hostilidades. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, Fernando, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va el calor? Porque ahora bajó un poquito el calor. Sí, está. Sí, bueno, yo no me muevo de dentro de la casa, así que no tengo idea cómo está el clima afuera. Trato de moverme lo menos posible. Bueno, amigos, vamos a partir, pero antes les quiero recordar algunas cosas. Me han obligado la gente que está conmigo aquí en el programa a que no me olvide de mostrar primero que nada mi libro Resurrección o el que sea que esté en un momento dado en venta, porque sí, porque se me olvida. Resurrección termina el ciclo que empezó con Tsunami hace muchos, muchos años atrás y que continuó con otros libros, Insurrección, etcétera. Termina aquí este hilo histórico, o por lo menos el hilo de mi escrito histórico, y comenzaré otro probablemente. Bueno, libros por publicar tengo más de media docena, pero si empiezo algo político va a ser en un ciclo nuevo. Resurrección, estimado amigo, también está disponible en este momento. Esta es la segunda edición de Resurrección, también está disponible la segunda edición de Para no tirarse por la ventana. Y les recuerdo que este programa lo auspicia Ángel Hey, corredor de propiedades pero muy efectivo, muy eficaz por sus métodos. Se concentran pocos encargos, trabajan como locos y logran lo que la gente quiere, vender una propiedad o arrendar una propiedad. Segundo, remodeling, puros profesionales en esta empresa para remodelar, qué sé yo, pisos, cambiar un piso, arreglar un piso, muebles de cocina, lo mismo, especialistas, mueblistas especializados, pintura, arreglos mayores con arquitectos, lo que usted necesite en remodeling, trabajo profesional hecho por profesionales. Y termino esto con el método EVE, que es para remodelar su cuerpo, para eliminar la barriga que ya le ha crecido como si estuviera embarazado, señor, señora, la celulitis, las estrías, todas esas cosas no se eliminan con gimnasia ni con deporte. No se logran resultados. Estos son métodos específicos para eso traídos de Corea del Sur. Y eso, amigos, método EVE tiene 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles para usted. Bien, vamos a iniciar el programa tocando el tema que le parezca más interesante a Nicole, pues aquí en otra. Hay, hay varios interesantes lo que está ocurriendo con la izquierda, el Partido Socialista, pero comencemos con esta primera quizás polémica que se ha tratado de inflar desde la izquierda, evidentemente, desde el oficialismo de hoy, con respecto a la nominación como ministra de Seguridad de la fiscal Trinidad Steiner. Ahora, no fue solo el actual oficialismo el que comenzó la polémica, sino que cuando se nombró a Trinidad Steiner, que renunció un día antes a la fiscalía en el norte, en algunas columnas de opinión, algunos abogados hablaban, ojo, que acá puede haber un problema del traspaso directo desde la Fiscalía, que es el Ministerio Público, que es un organismo autónomo, al ámbito político, un cargo de poder, y empezaron a plantear de qué manera se dieron estas conversaciones, etcétera. Y se empezó a agrandar esta polémica, yo creo que hasta acá más o menos llega, no creo que llegue mucho más allá. Y se empieza a agrandar esta polémica. El lunes en una entrevista, la ex ministra Toá, ex candidata Toá, también dijo, mire, yo creo que tienen que aclarar de qué manera se dieron las conversaciones, porque aquí tenemos a un político o a un presidente electo que tiene conversaciones privadas con una fiscal en ejercicio, etcétera, y se agranda. Bueno, ¿cuál es el punto acá? El punto es que la vocera de gobierno, Mara Sedini, da una entrevista y en vez de cerrar la polémica, la deja abierta. Le preguntan con respecto a, que le voy a decir literal porque tengo acá la entrevista, llamó la atención que una de las últimas cosas en definirse fue la titular de seguridad. Y esto está correcta la pregunta, porque efectivamente si el eje principal de la campaña de José Antonio Kast era la seguridad y el orden público, uno entendería que el titular de esa cartera estaba completamente definido o había una terna o estaba más claro. Entonces ella dice, la vocera, es importante tener muy claro que el equipo de seguridad del presidente Kast lleva meses y años trabajando. Y eso implica que teníamos un equipo y un andamaje que estaba muy robusto. La ministra de Seguridad no fue una improvisación, era una conversación que se llevaba un buen tiempo.
y creo que fue una bonita sorpresa. Pero entonces ahí le preguntan, ahí abrió nuevamente la polémica la vocera, y le preguntan, bueno, entonces, si llevaba un buen tiempo, ¿cuánto tiempo es que el presidente Kast, o en su momento candidato, estuvo conversando con la fiscal? Conversaciones para ver si asumía, y empieza a responder que ella es una profesional de mucho toleraje y que acá no había una agenda doble, etcétera, para no seguir aburriéndolos con la respuesta de Mara Seini. La polémica con respecto a esto no tiene que ver con una polémica política o con que el presidente electo haya tenido conversaciones. Me parece que aquí lo que se vuelve a abrir es un error comunicacional, porque lo que responde Mara Seini no es lo mismo que responde el ministro secretario general de la presidencia, García. Entonces se ve una descoordinación. Técnicamente no hay una inhabilidad legal para que asuma Trinidad Steiner. Acá la izquierda intentó bajarle una ministra que fue muy aplaudida porque tiene las competencias, viene del mundo de perseguir el crimen organizado. O sea, calza muy bien el nombre para lo que se quiere hacer. Yo me parece más bien que acá la crítica que hay que hacer es una crítica comunicacional, en el sentido de que evidentemente se le iba a preguntar de esto en la primera entrevista que da la vocera como vocera designada, y tendría que haber tenido una respuesta más robusta y más consensuada. ¿Por qué? Porque la crítica que se había armado antes tenía que ver con la improvisación. ¿Cómo es que si tú estás planteando un gobierno de emergencia y el eje, no solo economía, pero principalmente seguridad, durante estos meses, desde que fue electo Kast, se ven varios nombres rodando, y aparece esta fiscal renunciando el último día y asumiendo este cargo? Entonces, yo sé que para algunos es ridículo, pero hablemos acá de lo que empieza a ser como la labor de una vocera. Y la vocera es cerrar estos flancos. Y se abren estos flancos porque efectivamente el Ministerio de Seguridad un ministerio público, y el ministerio público, la fiscalía, es autónomo, y uno dice, bueno, ¿qué más conversaron mientras él era candidato, etcétera? Pues está bien que uno tenga esas preguntas. Si acá yo estoy hablando más bien de que me parece que hubo una falta de preparación, fue una respuesta ingenua por cerrar la idea de que esto es una improvisación, a pesar de que igual considero que la polémica es bastante artificial, igual como lo dijo ¿Cuál José polémica? La que se ha dado. Bueno, pero déjame decir una cosita. Voy a terminar desde el punto de vista comunicacional. Yo creo que Mara Seini tiene muchas habilidades comunicacionales, es una buena vocera, pero no es lo mismo tener habilidades comunicacionales que ser vocera de gobierno, donde uno tiene que gobernar, controlar la agenda, controlar la narrativa, controlar los puntos de vista, aunar criterios en el gobierno para que los distintos ministros o quienes estén hablando hablen distintas cosas. Tiene que haber un punto de vista, y por lo tanto en ese sentido tiene que haber anticipación, construcción de narrativa, consistencia de narrativa. ¿Qué significan las palabras? Ella misma se fue enredando después en la respuesta. Entonces, creo que aquí hace falta una pincelada o un coaching o algo para una persona que es muy nueva en política, que habla muy bien, que tiene buena imagen, pero manejar comunicacionalmente un gobierno es distinto. Ahora, ¿me quieres decir eso? Porque voy a pasar al tema de la independencia. ¿Por qué me pones esa cara? ¿Te aburrió el tema? Me aburrió, ¿sabes tú por qué me aburrió el tema? No es por ti, es por Yo el sé. tema, porque me parece que todo esto es una pendejería totalmente absurda, no es una polémica. ¿Polémica de qué? Una polémica, la palabra polémica significa una discusión sobre un tema que tiene alguna sustancia. ¿Cuál es la sustancia aquí? ¿Cuál es la sustancia? O sea, cualquiera que hubiera sido el eje retórico que hubiera usado esta señorita, necesariamente tendría que estar ofreciendo algún elemento para los que quieren criticar y reprochar algo, que en este caso es la izquierda o son los periodistas que se quieren pasar de listo. Como lo hubieras dicho, si hubieras dicho de otra forma, como tú lo habrías quizás hecho, te habrían agarrado por ese lado. Si te quieren criticar y si te quieren armar eso que llaman, esa palabra que les gusta tanto, una polémica, lo van a hacer. A mí realmente me parece que empiecen con estas cosas en la izquierda. Bueno, yo los entiendo, ellos están picados, son tan furiosos, quieren hacer daño hasta en esto, hasta antes que empiece el gobierno.
Pero yo no le daría pelota. A mí me interesa lo que haga el gobierno en su momento y cómo lo comunique la CEDINE, y no me interesa mucho lo que los periodistas o los políticos de izquierda anden escarbando a ver cómo lo dijo, qué es lo que no dijo, y empiecen con esto de la polémica. No, me parece que no tiene mucho sentido, la verdad no tiene importancia ninguna, como tú mismo reconoces, no tiene importancia mayor esta cuestión. Y cualquier coaching que ella haga, eh, como te digo, va a ofrecer un flanco, tú siempre ofreces un flanco. Tú puedes ser el mejor escritor del mundo y si alguien te quiere joder va a encontrar un flanco, va a encontrar que te equivocaste aquí o que debiste haber puesto la coma allá. Entonces, realmente a mí no me importa mucho el tema de la vocera, lo que diga la vocera o como lo diga la vocera, me interesa qué es lo que está haciendo el gobierno, no lo que está hablando el gobierno que venga a actuar. Te digo, este es mi punto de vista, no estoy negando, digamos, la importancia que tú le das a discutir esta cuestión. O, por último, un tema anecdótico en cierto sentido. Solo que a mí esa cara que tú me viste es por eso, porque honestamente, precisamente estamos en un periodo en que se enfrentan problemas gigantes, con hasta la justicia, con elementos de corrupción adentro. Entonces, venir a preocuparme de las palabras que usó en su primera intervención la vocera, me importa No, re poco. La verdad, a mí me importa re poco. Pero pero cada uno cual verá. analiza los personajes, uno analiza desde el punto de Sí, vista está bien. comunicacional, estamos analizando las formas, ¿no es cierto? Y de un gobierno que va a entrar y que acá lo pillaron volando bajo, porque tenían que tener una respuesta contundente, más allá de si esto es No súper sé. relevante, súper grave, etcétera. Ahora, Sí, hablemos de la hipocresía de la independencia, porque sí. Eso me finalmente parece más sustantivo. esto es lo más importante de este tema, porque cuando se creó el Ministerio Público, una de las bases del Ministerio Público era ser un ente autónomo, un ente independiente que no tuviera injerencia al poder legislativo o el poder ejecutivo, ¿cierto? Y esas son las bases del Ministerio Público. Y acá empezaron a hablar de que se ve afectada la autonomía producto de que se traspasa directamente a una fiscal que renuncia un día antes al poder político, por decirlo de alguna manera. Pero hablemos de esa hipocresía, porque Danos ejemplos. porque el Ministerio Público desde sus orígenes nunca ha sido autónomo de los políticos de turno, ni de los partidos políticos, ni del Congreso, ni del Ejecutivo. Recordemos, sin ir más lejos, Jorge Abbott, cuando fue elegido fiscal nacional, se le descubrió una reunión en la casa de Girardi, una comida en la cual él dijo que fue informativa. Y en esa casa, en esa comida con Girardi, habían otras personas, pero además habían abogados. Ciro Colombara. Ciro Colombara es un abogado, como se dice, muy conocido en la plaza, con harto poder. Y esto después nos va a llevar al tema de Vivanco, ¿eh? Con respecto a la trama Vivanco. Está lleno de estos abogados en Chile que son muy caros y que les va muy bien en sus juicios y les va muy bien en sus juicios porque precisamente tienen esas redes de poder, no porque ejerzan, a lo mejor lo hacen, ¿eh? Son súper buenos abogados, puede ser, pero en Chile se sabe que esos abogados, como era Hermosilla, Hermosilla ganaba. ¿Y ganaba por qué? Porque era realmente el mejor abogado, así de esos que uno ve en Hollywood desafiando a las redes de poder. No, porque eran parte de las redes de poder, ganaban sus casos. Entonces, así como Hermosilla, hay otros abogados que se conocen en Chile, que son muy caros, pero que te dan ciertas certezas del punto de vista de los fallos. Bueno, aquí tenemos, pues, no solamente va Girardi, invita a Girardi a Abbott antes de que asumiera la Fiscalía Nacional, habían otros abogados sentados ahí que son parte de la misma trama y otros políticos en esa reunión. ¿Y cuál es la importancia de Abbott en la Fiscalía Nacional? Que le tocó la trama más importante de corrupción que le ha tocado a este país, como la trama Odebrecht a nivel latinoamericano, que se descubrió que la izquierda latinoamericana se financiaba a través de corrupción. En Chile la trama del financiamiento de la política a través de facturas falsas, a través de empresas, eran grandes y medianas, ¿eh? No solamente hablemos de los grandes grupos económicos, es decir, el poder político comprado por el poder económico, una de las más grandes tramas. Jorge Abbott, al parecer, postulado por Michelle Bachelet en el 2015 y que salió fiscal nacional finalmente, y fue el que cerró los casos, que no se creyó, que dijo que no, dijo esto por así nomás. Hasta ahí llegó el caso de la trama, con 2 o 3 políticos tras reja sin
realmente llegar a la verdad en que había la mayor parte de los partidos políticos y de senadores y de gente en cargos de poder estaba mezclado con esto. Entonces ahí tiene la independencia del Ministerio Público. Otro grave caso, que fue como de una polémica menor, y esto es gravísimo. Ustedes recuerdan a la ex fiscal Solange Huerta, además que ella era del Partido Socialista, así que imagínense cómo los fiscales además se van ahí nombrando. ¿Qué investigaba Solange Huerta? Investigaba el 27F, quien estuvo a cargo Michelle Bachelet, que era presidenta, donde murió gente por negligencia, por irresponsabilidad, por no hacer las cosas como corresponde. Bueno, acuérdense que Solange Huerta, que investigó el 27F, exculpó desde un inicio a Michelle Bachelet. ¿Qué pasó con ella? Michelle Bachelet la nombró directora del Servicio Nacional de Menores el año 2016, le dio un premio, digámoslo así, estos cargos que suenan bien, que son muy bonitos, que tienen buenos salarios, pero que no les revisten mucho trabajo, digamos. La premió directamente después de que sobreseyó a Michelle Bachelet, Solange Huerta, que además en esa época, ahora hemos cambiado, gracias a Dios, no era un escándalo que los titulares sea ex fiscal del Partido Socialista, más encima, la nombraran en ese cargo. La misma Solange Huerta que sacó al fiscal Carlos Gajardo del caso Sokimich, que es otro financiamiento ilegal de la justicia. ¿A quién puso en vez de Carlos Gajardo cuando Solange Huerta sacó a Carlos Gajardo? Puso al hijo de Carlos Montes a investigar el caso Sokimich. Entonces, es tan burdo todo esto, burdo, por donde se le mire, que no me vengan a hablar acá de independencia del Ministerio Público, porque José Antonio Kast nombra una fiscal y tiene que renunciar un día antes para que no se filtre el nombre y se vaya directamente al Ministerio de Justicia. Entonces, Bueno, es ficticio, pero también creo que es real. No que se está alterando la independencia. Es real que el Ministerio Público desde sus inicios no opera con independencia. no hay nada que opere con independencia. Antes de entrar a ese tema, permítanme recordarles, amigos, AutoWolf, si usted tiene el auto un poco cacharreada, la carrocería un poco feo, lo quiere vender o no quiere andar en un auto todo aporreado, póngase en contacto con autowolf.cl, van a llegar a su casa y en 24 horas frente a sus ojos van a dejar la carrocería de su vehículo como nueva. Garantizado por vuestro servidor que es exactamente lo que hizo. AutoWolf además tiene una automotora de venta, de compraventa de autos usados, así que ustedes comprenderán, conocen muy bien el mercado. Sigo con Kame ERP, un software de última generación para el manejo integral de empresas. Es un software muy accesible en todos los sentidos, se aprende rápido, no es tan caro ni mucho menos, está disponible en Kame CL, el software tiene inteligencia artificial y usted tiene ese software lo puede tener instalado en su celular, o sea, en el computador de bolsillo, porque eso es lo que es un celular, y manejar su empresa o ver cómo se está manejando desde cualquier parte del mundo. Kame.cl, ahí va a ubicar este producto. Sigo con Allware, que ya saben que es Allware, una empresa que se dedica a optimizar todas las herramientas que son propias del funcionamiento de una empresa. Con mucho énfasis en la parte informática, estimados amigos, que es hoy día esencial, y en la seguridad. Lo ayudan a usted a cumplir con estas leyes que están asociadas a unas multas terribles. Las leyes sobre la ciberseguridad son 2 leyes. Usted tiene que estar haciendo lo que pide la ley o le va a llegar una multa de más de 1.500 millones de pesos. Ellos se ocupan de eso, de la parte informática, pero también de los procesos operacionales, de hardware, etcétera. Es una empresa que vale la pena contactar para, primero, el tema de la ciberseguridad, segundo, para hacer funcionar mejor sus sistemas informáticos y todos los procesos físicos de su empresa. Allware. Y termino este bloque con praderas de frutillar, emprendimiento, como dicen ahora, todo es emprendimiento inmobiliario consistente en la venta en segunda etapa de sitios para construir en la región de los lagos, en una zona preciosa que ustedes pueden ver en la foto, con vista, ahí ven, creo que es el volcán Osorno, bosques, etcétera, vaquita, bastante mejor que estar viendo por la ventana
digamos, una estación de servicio de gasolina, ¿no es cierto?, en una ciudad. Fuera de eso, esos sitios ya tienen instalada electricidad, agua y fibra óptica para que usted se conecte de inmediato apenas construye y además, último beneficio, a 5 minutos en auto está Frutillar, una ciudad muy bonita, muy acogedora, donde usted puede comprar en el comercio, ir a los restaurantes, ir al Teatro del Lago, ir al lago, etcétera. 5 minutos. Los dos mundos, lo mejor de ambos mundos, a su alcance. Bueno, todo lo que nos ha dicho Nicole es completamente cierto y los hipócritas que abundan en la izquierda, abundan en todos lados, la verdad. En todos En la lados. izquierda, en la derecha, en arriba, abajo, por todos lados, la hipocresía es universal. Y hablan, enarcan la ceja. Pero la verdad es que los poderes del Estado, los organismos del Estado, son independientes solo en el papel, en las constituciones, en las leyes y en los libros de educación cívica posiblemente. Aquí está la justicia, acá está el Poder Ejecutivo, son todos independientes, aquí están los legisladores, aquí está el carabinero en la esquina, todo es perfecto como en esos libros para aprender idiomas. Pero nunca ha funcionado así, ni ahora, ni nunca, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, ni en Chile, ni en Afganistán, ni en Estados Unidos, en ninguna parte. Inmediatamente, aunque incluso en un comienzo estructural e institucional y jurídicamente están separados, como estos organismos son ocupados por humanos que tienen contacto con otros humanos, inmediatamente surgen eso que Nicole llama siempre las redes de poder, que efectivamente es lo que son. Y son redes institucionales. No es un fulano que es amigo de un fulano en otra institución. Son muchas personas que están conectadas, que hacen negocios juntos, que toman decisiones, que convienen a la élite del poder, a todos ellos. Y usan los instrumentos institucionales como instrumentos de su conveniencia. Y la parte de beneficio público es marginal. Es decir, pongo un ejemplo simple. La justicia en un cierto plano efectivamente mete preso a un ladrón de gallinas y cumple una función de beneficio público. Pero por otro lado, la justicia puede haber un juez que esté vendiendo su fallo a una gran empresa, como en el caso de la Vivanco. Así funcionan las instituciones. Tienen esta doble cara. Una cara de conveniencia de la élite, del poder, y una cara de beneficio de nosotros, el Estado llano, el pueblo, los votantes, los contribuyentes, los que mantenemos esta cuestión andando. Así que no es nada raro. No es nada raro esto que nos cuenta Nicole. Seguramente hay 1000 historias más que nos podría contar Nicole. A todo nivel. A todo A todo nivel. nivel. Vayan a la institución más rasca y menos conocida de Chile, que no sale nunca en los titulares. Y si ustedes empiezan a escarbar, van a encontrar que hay arreglines, que a lo mejor esa institución se provee de lo que produce una empresa que es del tío, del dirigente de acá. Van a encontrar eso en todas partes porque así es la naturaleza humana y no puede haber nada peor que eso. Entonces, es así. Lo más que puede hacer un régimen es tratar de minimizar eso y de vez en cuando pasarle escoba, digamos, pero vuelve a aparecer la mugre. Eso es inevitable. Claro, pero en el caso de la justicia en Chile, por muchos años nos acostumbramos a escuchar y ver y leer estas situaciones tan burdas que no Mm. tienen ninguna sanción. Hay veces que ocurre todo lo que tú describes, pero al final del día sí hay sanciones o Sí, sí hay claro, a expulsiones. veces. De hecho, es bastante inédito lo que estamos viendo con la ministra Vivanco, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema. Yo creo que en un Chile de hace 30 años atrás esto no pasa. Y yo creo que es un avance. Y hay otra ministra ahí, que es la ministra Sabás, que yo creo que también está en problemas. Y ahí voy a derivar, pero hay una fiscal que no nombramos. A propósito de la independencia, la fiscal Chong. Ah, Y sí. les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién investigó las platas políticas, una trama de las platas políticas de la candidatura de Michelle Bachelet que venían de Brasil del caso Odebrecht OAS? Fiscal Chong, que viajó inéditamente con el fiscal Abbott, algo que no debiera ocurrir, porque también para quienes están preocupados de la independencia, los fiscales son independientes del fiscal nacional, tienen autonomía para poder investigar y actuar. Bueno, muy curioso que el fiscal Abbott y fiscal Chong viajaron juntos a entrevistar a Marcelo Odebrecht, que había ofrecido delación compensada para entregar información. Y volvieron a Chile diciendo, no es posible, no hay mucha más información, etcétera. Odebrecht sepultado. ¿Qué hizo fiscal Chong con el caso OAS, donde además uno de los recaudadores de la campaña de Michelle Bachelet, que era Giorgio Martelli,
que también confesó y declaró y salió libre por haber sido finalmente un colaborador. Un soplón. Un soplón, pero un soplón Eso, formal. claro. Por la ley, bueno, la delación compensada. Habló de las platas de OAS. Pero resulta que la fiscal Chávez dijo, no, no pasa nada. Sepultó el caso OAS. ¿De qué independencia me están Claro. hablando? Si hace No, mucho rato que vemos esto en la fiscalía. y no A solo los eso, ¿ah? políticos no se les investiga. Y a propósito de la Chon que tú mencionas, para que vean que además aquí los intereses tienen que ver con intereses políticos. Se encarnizó con Carabineros, la Chon, tratando de demostrar de que los carabineros son todos unos asesinos. En todos los casos en que estuvo la Chon, furibunda, es comunista ella, eh, ahí sí, ahí sí que puso todo el empeño del mundo por llegar hasta lo que ella consideraba el fondo, que en realidad no era el fondo, era el fondo de su deseo de castigar a carabineros, de castigar qué sé yo, a los represores del capitalismo, a los explotadores. Así que ustedes ven que hay intereses materiales, hay intereses políticos, hay intereses ideológicos. Lo que no hay es independencia jurídica. Eso, eso existe solo en los libros de texto. Nada más. Claro. Ahí. Oye, el último caso antes de ir al tema Vivanco, producto de esto, de la independencia, no de fiscalía. ¿Ustedes se acuerdan que Javiera Blanco, que fue subsecretaria de Carabineros y ministra de Justicia Michelle Bachelet, estaba siendo investigada por malversación de fondos públicos y otras ramas también de ahí? Puntualmente con gastos reservados de Carabineros, cuando era subsecretaria de Carabineros. Mientras estaba siendo investigada, antes de dejar el poder, Michelle Bachelet la nombra en el Consejo de Defensa del Estado, que es el organismo autónomo e independiente que tiene que velar por los recursos del Estado. Es Y la maravilloso. nombra. Fue maravilloso. Y la nombró. Y resulta que fue tanta la presión, porque se supone que nuestras instituciones tienen prestigio, ¿no? Sí, pues siempre dicen eso. El Consejo de Defensa del Estado es como un intocable. Bueno, Tribunal fue Supremo, los tanta la partidos. presión que tuvo que renunciar después Javiera Blanco. Pero miren lo burdo, po. Es antiestético. Siempre es burdo, Y no siempre es pasa muy burdo. nada. Y no pasa nada, ¿no? Así Y no funciona pasó nada esto. con ella. Bueno, y a propósito de Michelle Bachelet, recordemos que en su cargo de secretaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, eh, bueno, cuando fue a China encontró que estaba todo muy bien. ¿Qué les parece? China, donde en el norte de China hay unos campos de concentración que llaman ellos centros de reeducación, donde meten no a delincuentes, ni siquiera a disidentes políticos chinos, sino que a gente de la etnia tibetana, que tienen otra Uiguris, cultura, los musulmanes. quieren convertir en chinos. Quieren que se olviden de su idioma y su cultura. A la pasadita, los guardianes de esa casa de reeducación violan o hacen lo que quieren con las mujeres que están ahí. En fin, un infierno. No dijo absolutamente nada de eso la señora Bachelet, a pesar de su autonomía y su cargo de secretaria general de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, así funciona el mundo, así ha funcionado siempre. No se hagan ilusiones, no va a llegar ningún gobierno a cambiar eso. Lo que cambia es la red de poder. Una red de poder es sustituida por otra red de poder. Y a veces ni siquiera la sustituyen, sino que se alian, se juntan un poco, eso se llaman acuerdos, mesas de diálogo. Bueno, así es la política, una basura, estimados amigos. Yo soy viejo, empecé a trabajar en esto del periodismo, las comunicaciones, lo que sea, hace muchos años. Me tocó entrevistar, conocer y hablar con prácticamente toda la clase política chilena de esos años, los estoy hablando de los años 90, principios del siglo XXI. ¿Y qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Mejor no les digo nada. Es, Eh, es sí, así. pero mira, en el caso de Chile, que nos jactábamos y teníamos quizás mucho orgullo por las instituciones chilenas, que no éramos un país bananero. Sí, Cuando sí, yo claro. empecé en el periodismo, yo dije, pero si esto es una corrupción completa de todo el Estado. La diferencia es que no habían instrumentos para investigar. Entonces, cuando salimos de los índices y nos comparan con Perú, claro, porque Perú tiene expresidentes tras las rejas o son destituidos por corruptos. En Chile no pasa judicialmente eso, O sea, somos más corruptos. pero pasa el mismo nivel de corrupción. Entonces somos más corruptos, Somos más, claro. porque ni Porque siquiera se descubre. no sé si es por el tamaño de Chile o por el sistema mismo que al final ha hecho que el poder judicial
el poder legislativo y político estén tan unidos. Una democracia necesita que los poderes estén separados, pues eso es el fundamento de la Sí, pero no democracia. es así, no funciona Y así. mira lo que ocurrió con Vivanco, en el sentido que igual pienso que Vivanco hace 30 años atrás no hubiera salido esposada de su casa como salió y no estaría hoy siendo juzgada o formalizada, porque está hoy siendo formalizada. Pero lo que revelan los testimonios que están siendo investigados con respecto a Vivanco es que ella no es la única, que acá No. hay una trama completa, y tú lo dijiste en el programa de ayer. Todos están tomando palco, pero era conocido que los diputados, algunos senadores tenían operadores judiciales, no se hablaba de operadores políticos, operadores judiciales que deambulaban por los tribunales, y todo eso todo el mundo sabía. Así es. Entonces tuvo que llegar acá, y en esto también quizá darle un punto a Fiscalía a propósito de la independencia, que siguió adelante. Ahora, ¿por qué sabemos lo de Vivanco? Lo sabemos por esas curiosidades de la vida. Lo sabemos por una filtración del caso Hermosilla, en el caso de Leonardo Villalobos, el caso actual, digámoslo así. De ese WhatsApp salieron muchas cosas, destituyeron al director de la PDI. ¿Qué más grave que tener al director de la Policía de Investigaciones pasando la información a un abogado? Ese abogado, en teoría, podría estar defendiendo narcotraficantes, ¿no? Podría estar defendiendo un político corrupto y le está pasando información. ¿Qué más grave que eso? Y luego se filtra esto, de ahí es que sale el caso de muñeca bielorrusa, como le llaman al caso Vivanco, de una jueza de la Corte Suprema, del celular de Hermosilla. Tú preguntas, ¿qué más grave que eso? Y yo te voy a responder, más grave que eso es que no pudieras preguntarte qué más grave que eso porque no se hubiera sabido. Exacto. Porque aquí hay una paradoja, ¿no? En una sociedad donde se conocen casos de corrupción, esa sociedad es menos corrupta que aquella donde no se conoce ninguno, porque significa que la corrupción es tan grande que justamente ya no queda nada, ningún instrumento, ningún órgano, ninguna persona que sea capaz siquiera de denunciar por error o porque por esas cosas que dices tú de las cosas de la vida. Nosotros hemos vivido con engaño durante mucho tiempo. Hemos vivido engañados, creyéndonos macanúos, jactándonos de los ingleses de Sudamérica, en fin, muchas formas se manifestaba eso y era todo falso, más falso que un billete de palo, como dice un amigo mío. Y ahora voy a pasar ¿Bloque? a otro bloque, amigos, y luego seguiremos con este tema o con otro, eso depende de Nicole. Yo soy aquí un esclavo, total y completo. Ok. Amigo, compreoro.com. Si usted quiere tener una reserva financiera intocable y además una inversión, vaya a compreoro.com y compre oro en monedas o lingotes y o compre plata en lingotes, los metales preciosos 99 plus de pureza certificados por la Universidad Católica para que usted tenga ahí una inversión. Acuérdese, la plata subió un 90% el año pasado, el oro un 60%. Yo creo que no hay ningún otro valor en el planeta que haya tenido esa rentabilidad. Así que ya sabe, compreoro.com. Sigo con servicios logísticos de ingeniería consultores. Repito lo que les he dicho. Al menos una vez al año usted debiera revisar la logística de su empresa, tal como usted una vez al año va al doctor para que le revise si está todo andando más o menos bien. Bueno, la logística tiene un problema. No se refleja cuando está andando mal en los libros de contabilidad. Sencillamente son cosas que están pasando muchas veces en forma invisible. Está funcionando subóptimamente, está perdiendo plata, clientes, oportunidades. Ellos van a encontrar los déficits, servicios logísticos de ingeniería consultores, van a ofrecerle un modelo alternativo eficiente y le van a buscar el personal. ¿Qué más quiere? O sea, diagnóstico y remedio. Sigo con Safe Fire Trailer, que es este vehículo remolcable, que es una especie de auto, ¿cómo lo llaman a los coches bomberos? El carro bombero. Carro bomba. El carro bomba, es un carro bomba más chiquito, pero que lleva 1 tonelada de agua, extintores, mangueras, motobomba, todo lo que necesita para apagar, extinguir un inicio de incendio, un fuego que empezó al fondo de su predio, al fondo de su fábrica. Entre que lleguen los bomberos, ha pasado un tiempo, puede pasar 1 hora, 2 horas, media hora, en el campo varias horas, y ya la cosa se descontroló. Usted con este vehículo que lo engancha en unos segundos en su camioneta, por ejemplo, va rápidamente al sitio y con 1 tonelada de agua más los extintores, más todo eso, usted controla y a veces probablemente extingue el fuego. Todo
todo predio agrícola, creo yo, como mínimo, debiera tener este coche bomba en miniatura, pero que no esté en miniatura. Estamos hablando de 1 tonelada de agua, 1000 litros de agua. Safe Fire Trailer, estimados amigos. Vaya al sitio y véanlo funcionar. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica artistas del flamenco para que lo organicen una función privada, familiar, o de una empresa, o un restaurante. Familiares han hecho varios, han estado en cumpleaños, han estado en matrimonio, han estado en reuniones de primos. A veces las familias se juntan un día, no sé si tu familia, pero en la mía sí, se juntan todos los primos, se juntan en algún lugar y lo pasan bomba y salen todos tambaleándose. Bueno, ahí usted puede contratar los servicios de Flamencas en flamencas.cl. Ellos ponen todo. No solamente se ponen ellos como artistas, sino que ponen el tablado, ponen el equipo sonido. Usted no tiene que preocuparse absolutamente de nada. Bueno, no sé Volvemos. si quieres seguir con esto. Tú mismo tienes Quiero, otros temas aquí que te interesan, creo. de ahí deriva un tema que quiero levantar porque ha quedado rezagado, pero es sumamente importante y tiene que ver también con la transparencia con el cinismo y la hipocresía también de cómo funciona el sistema. Mira, en el caso Vivanco hay declaraciones del ex diputado Gabriel Silver, que trabajaba en la misma oficina, es socio de los abogados que hoy están siendo también formalizados por el caso Vivanco, pero parece que él es un colaborador de la justicia y colaborador eficaz. Entonces está relatando realmente cómo se daba esta trama de corrupción. En una de sus declaraciones habla de cuál era la estrategia de Vivanco para denunciar a Supremos de la tercera sala de la Corte Suprema y poder ir cambiándolos a su gusto para que después los fallos salieran como ella quería, según como ella los había vendido, ya que sabemos que tenía tarifario para los fallos, ¿no? Sí. Pero lo que me llama la atención, y creo que este es el tema que quiero levantar para que se vuelva a ser tema en el país, dice que en la estrategia de Vivanco le solicita al abogado Eduardo Lago la preparación de diversas denuncias y esas denuncias se realizaron a través de una ONG que se llamaba Quiero vivir sin delincuencia y corrupción. Es Qué decir, simpático. para no seguir dando la declaración, es decir, para poder remover a algunos supremos de la sala o poder mover supremos de distintas salas a su antojo, utilizaba una ONG que se llamaba Quiero vivir sin delincuencia y sin corrupción Eso es y irónico, ¿eh? lo utilizaba para sus propios intereses. Y aquí viene el tema de la ONG que quiero levantar, porque hace mucho tiempo que está en el Congreso un proyecto que levantó Miguel Ángel Calisto, el diputado, también con el patrocinio de otros, pero que queda ahí con respecto a que las ONG tienen que, de una vez por todas, ser transparentes en su financiamiento y en quienes las componen. Resulta que hace muy poquito, bueno, se entrevistó al personaje de la ONG en todo caso y dijo que él nada que ver, etc. Si Por ustedes supuesto. hacen memoria, hay varias ONG que polulan por ahí, por ejemplo, poniendo recursos judiciales para impedir proyectos económicos o proyectos empresariales, siempre con la idea de proteger el medio ambiente. En el Congreso de la República fue el representante de Greenpeace, tú lo nombraste en un programa y lo hablamos, y se jactaba de que él podía paralizar proyectos a través de recursos judiciales por temas ambientales. Por ejemplo, hace un año atrás hablamos en el programa, Fernando, con respecto a una ONG noruega, siempre con frases, con títulos muy bonitos, que se llama Norwegian People's Aid, es decir, la gente de Noruega acude en ayuda, aid en ayuda, que le aportó dinero a una agrupación que se llamaba Identidad Territorial Lafkenche, que son los que han cortado el desarrollo de la salmonera, solicitando terreno, más terreno, más terreno, que supuestamente les pertenece A por los la pueblos historia. Entonces, originarios. al final, las ONG son extensiones de intereses políticos, o bien intereses personales o particulares, o intereses ideológicos, que operan
fuera del sistema, que operan fuera de la transparencia para poder conseguir sus propios objetivos. O sea, Tú sa- como lo habría dicho von Clausewitz, las ONG son la continuación de la corrupción por otros medios. Exacto. Sí, Sí, imagínate que tenemos acá una declaración de un abogado en una trama grotesca de corrupción de la Corte Suprema donde utilizan a una ONG para traspasar información o filtrar información o as- trascendidos, así etcétera, es, etcétera, todo, para todo, todo. poder inhabilitar a Supremo. Imagínense lo que ocurre en el ámbito ambiental, donde hay cientos de intereses, no solamente del que quiere paralizar porque no le gusta el sistema de libre mercado, del emprendimiento, de la economía de mercado, el capitalismo. No, también hay por otro lado ONG que están financiadas por la empresa que es competidora de esa, Claro, que claro. le paraliza, y esa paralización significa años de espera o deuda o millones de dólares en abogados. Entonces, no es posible que en Chile todavía no se haya profundizado en el tema de las ONG Aquí. y tengamos, además, con toda esta burocracia medioambiental que tenemos. Tú sabes que el caso del lago Bichuquén, para darte un caso que ha estado en los medios de comunicación, paralizado por la ONG FIMA, FIMA, que ha judicializado ambientalmente una serie de casos. Bueno, esa ONG, perdón, tiene a su cargo uno de los activistas a cargo del programa ambiental del presidente Boric, que es Ezio Acosta, que fue parte del Consejo Asesor de la Fundación Democracia Vida, ligada a Revolución Democrática. Entonces, Están en todas aquí partes. tenemos otra hebra que es tremendamente importante comenzar a desenhebrar, porque así como sabemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la CUT es un brazo prolongado del Partido Comunista o de la izquierda, lo mismo pasa con las ONG, que Bueno, tienen tantos intereses que ya es necesario que se empiece a transparentar de una vez por todas. mire, si ustedes quieren entender esta cuestión con una metáfora, olvídense de la idea de que todas estas cosas son entes autónomos, las ONG por un lado, las instituciones son autónomas, todos son autónomos. Hagan cuenta que es un cuerpo y estas distintas cosas, estas distintas instituciones o estas distintas asociaciones son órganos de ese cuerpo. O sea, cumplen una función para el beneficio de ese cuerpo en su conjunto. Y ese cuerpo es el poder de los que están arriba o que quieren treparse hacia arriba. Entonces todos los órganos operan en función de ese interés, no operan en función de lo que dice un reglamento o una regulación legal de que cumplen tal o cual función de beneficio social, que es una abstracción. No existe el beneficio de la sociedad en su conjunto. Existen beneficios concretos para grupos concretos y a veces meramente individuos. Todo lo demás es fraseología vacía. Es un organismo que ocupa todos los órganos. El hígado, a lo mejor es la justicia, el estómago, el Ministerio de Economía, lo demás, las ONG son los dedos de las manos. Es un órgano y son órganos de un solo cuerpo que está dirigido a buscar su interés, tal como el cuerpo suyo está dirigido a su supervivencia. Y todos los órganos de su cuerpo están trabajando para que usted siga vivo todos los días. Vean así. Y por eso que siempre hay tanta hipocresía, Nicole, porque la hipocresía es decir una cosa o ponerse una postura completamente distinta a la real. Y puesto que la realidad es esta, y no se puede decir públicamente, hay que ser hipócrita, o sea, decir, los poderes son autónomos, estos autónomos, las ONG son independientes, se llaman ONG precisamente porque se plantean como independientes de los gobiernos, se llaman ONG, organización no gubernamental, o sea, planteando una independencia. Pero como eso es una mentira muchas veces, hay que ser hipócrita, entonces la hipocresía va pegadita a esta situación. La hipocresía es universal porque es universal la constitución de toda sociedad en un organismo en favor y en beneficio del poder establecido. Pero eso no se le puede decir a la masa, a los que están trabajando la tierra, a los que se levantan en la mañana a trabajar, no se les puede contar eso. Entonces, la hipocresía es institucional, es una necesidad funcional de todo sistema social, la hipocresía. Y uno lo ve en todos los ámbitos, en el grande y en pequeño, todo el tiempo. Claro, Y porque la honestidad y la sinceridad se paga caro. Se te sanciona de una manera o de otra, te cuelgan de un farol.
Claro, porque trabajan en la sombra. Y además la ONG a veces tienen regalías tributarias, tienen financiamientos que provienen de lugares que uno no sabe. Es decir, se creó un cuerpo legal que funciona fuera de la legalidad, supuestamente como un bien mayor, como una verdad absoluta. ¿Te acuerdas cuando se hablaba es que esta es una ONG, por lo tanto lo que dice no tiene intereses, lo dice como por el bien de la humanidad en Sí, su se conjunto? sacralizaron, Se se rodearon de una sacralizaron, aureola de una pureza. aureola, y eso no es así. A lo mejor en No, su inicio, no sé si cuando comenzaron las ONG a funcionar. Uno de los grandes promotores de la ONG es la ONU, ¿ah? La ONU funciona a través de una infinita cantidad de ONG donde ahí pululan y conviven los distintos intereses económicos, políticos de los como países y tiene que ser nomás. donde nadie quiere transparentar desde dónde viene. Las ONG también han servido para lavar dinero. Mira, tienen de todo. Por eso ya sabiendo, ok, pero ya sabemos, creo que es necesario que en este año de la nueva legislatura se vuelva a levantar este tema, porque principalmente estas ONG en Chile funcionan a través de el título de defensora de derechos humanos. Miren, me metí a revisar, no puedo decirle la cantidad infinita de ONG que se supone que defienden los derechos humanos, ¿Cuáles derechos y humanos? la ONG de los ambientalistas. Y han producido mucho daño Sí, porque trabajan como activistas. Olvídense de ese Greenpeace del balsero que se ponía delante de los buques de Japón, ¿te acuerdas? En los mm, años 80. Ponía el pecho y que le llegara a él la lanza y no a la ballena. Eso pudo haber sido en un inicio, hoy no es así. Si es que lo fue en un inicio, porque no lo sé. Ni siquiera Greenpeace funciona así. nunca ha funcionado así nada. Nunca. Nunca, 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 amigos, háganse cargo de cómo funciona el mundo realmente y luego vayan a buscar un lanzallamas. Así funciona. Y nunca va a funcionar de otra manera, porque somos como somos los seres humanos, a saber, egoístas, codiciosos, ambiciosos, ególatras, muertos de ganas de agarrar plata. La plata sobre todo contamina a todo el mundo prácticamente. Yo confío solo en dos organizaciones no gubernamentales, el Hogar de Cristo y la Fundación La Rosa. De todas las demás tengo sospechas. Bueno, amigos, ¿qué quieren que les diga? Así es el mundo nomás, pues no es culpa mía, no se enojen con el mensajero. Eh, bueno, ¿Nos aquí, vamos, nos vamos a otro sí, tema o a un bloque? usted manda en este programa, ¿qué me Oye, pregunta a mí? Yo soy solo un ya. servidor. Bueno, el último tema nacional y de ahí algunos temitas internacionales que están interesantes. ¿Ah? A propósito de las oposiciones que le hemos estado dando este tema, yo tengo una entrevista con José Miguel Insulza en mi canal. En su despedida se va del Congreso el 11 de marzo, ya tiene 82 Se años, va a nos cumplir va, 83. se nos Se va. va, se nos va, no desde el punto de vista de la propiedad, de sentirnos de un sector político, de su vía política, sino que se nos va en el sentido de que estamos acostumbrados a que esté en la primera línea política o con cargos de designación, con cargos de poder, o bien en este último ciclo político de él en el Senado. Él no ganó la reelección y por eso se va. Está interesante porque también hablamos con respecto al futuro de la oposición. ¿Y qué está pasando al futuro de la oposición cuando sean oposición en la izquierda? ¿Qué está pasando? Que vino una rebeldía en el Partido Socialista. Resulta que vino un choque de generaciones y un grupo importante de socialistas empezaron a reclamar o empezaron a poner un punto distinto del que viene poniendo la mesa de Bodanovich y parte de la mesa directiva del Partido Socialista con respecto a que tienen que formar un bloque con el socialismo democrático. Y Manucher y compañía salieron a decir que no, pues, que ellos tienen que reunirse o volver a aglomerarse o tener una coalición con el Frente Amplio. Y la pregunta es si ese grupo va a ser mayoritario como para presionar al Partido Socialista a que vuelva a tener una alianza con el Frente Amplio y el Partido Comunista. No, Hay que recordar eso no además, va a pasar. te voy a dar un dato, Fernando. Hay un tema acá en las juventudes socialistas. Acuérdense que las juventudes socialistas le rindieron homenaje al natalicio de Lenin. Ah, sí, por Y supuesto. cada vez que han habido algún tipo de conmemoración, se suman a las conmemoraciones de Marx, de Stalin, de Bueno, Lenin. Ahí está el corazón de las juventudes socialistas. Es decir, no, en para otra parte. algunos,
para algunos un retroceso, pero el punto es que eso las hace estar mucho más afín al Partido Comunista del Frente Amplio que al PPD, al Partido Radical, al Partido Liberal y a la democracia cristiana. Entonces, la presidenta del Partido Socialista está haciendo control de daños, se está reuniendo, pero el punto es que igual ya empezó a matizar alguna medida para que no se le escapen ahí de su propio partido y empezó a decir que esto no se trata de un divorcio. Dijo ayer, no se trata de un divorcio, lo voy a decir literal. Dijo simplemente que hay distintas fuerzas políticas que requieren una articulación, pero acá no hay Bla, un bla, bla, quiebre, dijo. bla, 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 bla. bla, bla. El punto es que uno ya ve, tú hablaste del Frente Amplio, también desde el secretario del Frente Amplio, Andrés Kublet, dijo que hay que desdramatizar, ¿ve esta palabra que les encanta? Les encanta. Desdramatizar Bueno, mira, este quiebre, porque no es un quiebre, sí, y ellos tampoco nunca criticaron al Partido Socialista. Están tratando de sembrar un camino para que pueda haber, en realidad, una vez fuera del poder, una futura alianza y que no se les escape el Partido Socialista a formar este bloque con se la les va a escapar. socialdemocracia. Ya dije ya que hay una cosa más fuerte que todo, que las palabras que se dicen en un momento dado, que las dificultades que ven los analistas que mencionaste el otro día, los analistas. La lógica de las cosas indica, yo hablé, dije exactamente, el Partido Socialista va a ser más dolorosa, van a haber fragmentaciones. Algunos jóvenes, los jóvenes no tienen remedio hasta que maduran un poquito, mientras tanto, tú sabes, es un hecho científico que tienen poco desarrollado en la zona frontal del cerebro, las capacidades analíticas, eso es un hecho que ustedes lo pueden, si no me creen, búsquenlo en Wikipedia. Entonces no me extraña que se vayan siempre a las posturas radicales, que son más dramáticas, son más operáticas, les gustan más a los jovencitos. Así que esos se van a ir al Frente Amplio, que no es nada. Yo no sé a qué van a hacer, es un territorio vacío, un territorio de vaporoso nada más, es vapor, vapor, vapor hormonal, cero. Por hormonas. Deberían irse al Partido Comunista, simplemente si creen todavía en el Lenin y en Marx, váyanse al Partido Comunista, eso sería más honesto. El partido como tal, el Partido Socialista, no le queda otro camino, por difícil que sea, que ir hacia el centro. Y eso es lo que está ocurriendo. Da lo mismo las palabras que use Bodanovich, da lo mismo si dicen que no es un quiebre, que no es un divorcio, que es solamente una discusión amorosa entre los cónyuges, lo que sea que digan, el proceso va para allá, es una pendiente lógica necesaria y por ahí se van a deslizar rápido o despacio o a los tumbos, pero se van a deslizar por ahí porque no tienen como colectividad otro futuro. Otra cosa es que se desprendan tipos que se van a ir de frentón al centro, otros se van a ir al Partido Comunista, otros al Frente Amplio, pero como colectividad ese es el destino natural del PS y el que le corresponde históricamente, porque el Partido Socialista históricamente nunca ha sido tan extremo como el Partido Comunista, siempre ha sido en general. Recordemos que Salvador Allende era socialista, y yo que conocí personalmente, amigo, a Salvador Allende. Era cabro, pero lo conocí. Era un gallo que tenía su histrionismo revolucionario y se ponía de repente un traje verde olivo, jugaba con una AKG 47, pero en el fondo, a su corazón, era un político, ahora llamaríamos casi moderado. No le gustaba toda esta cosa, pero le gustaba jugar de repente a la revolución. Le gustaba ponerse la boina del Che Guevara, pero no era guevarista en el fondo. Bueno, eso va a ocurrir. No importa lo que digan los de señores del Frente Amplio, no importa lo que diga la señora Bodanovich, la ley de la fuerza gravitacional de la política los lleva hacia a formar una nueva coalición, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Ellos mismos citaron una reunión y excluyeron automáticamente al PC y al Frente Amplio. Ellos, no yo. Ahí está clara la cosa, yo creo, Nicole. Sí, oye, y te voy a dar el otro analista que está de acuerdo con lo que tú dices, pero le agrega algunos otros ingredientes. Dicen, acá no van a haber dos oposiciones, van a haber cuatro. ¿Por qué? Porque Pepe Capaz. Out dice, Pepe Out, planteando en la línea de lo que tú estás diciendo sobre el Partido Socialista, que es el partido eje acá, porque los otros son menores, pero lo que dice Out es lo siguiente, que si el ejercicio del poder no fue suficiente para cimentar una coalición política, con programa común, mecanismos de decisión política y Menos de la derrota. resolución de conflictos, la travesía por el desierto, que les gusta a mí no me gusta esa frase, pero bueno, no hará otra cosa que profundizar esa ausencia y esa división.
dice que habrán varias oposiciones. El Partido Comunista con su rol opositor radicalizado, con sus posturas sin concesiones, su política habitual. Luego va a tener el socialismo democrático, que si quiere volver a ser gobierno alguna vez, debe volver a ser una coalición de centro izquierda y una alternativa real al poder. Luego Exacto. habla de la otra posición, no se olviden del Partido de la Gente, ahí yo tengo mis dudas si es que ellos van a hacer una posición como Partido de la Gente o se van a ir sumando, y luego agrega, estos son todos proyecciones, que puede ser una cuarta oposición, el Partido Nacional Libertario. Entonces dice, capaz que tengamos estas cuatro posiciones. Ahora, te voy a dar los números, que podría darle más sustento todavía a lo que tú dices, porque si es por fuerza en el Congreso, que es donde se van a reagrupar, pues si ahí es, si ya no están en la moneda, el socialismo democrático suma 34 diputados. Miren, el Partido Socialista tiene 11, el PPD tiene 9, la Democracia Cristiana tiene 8 y el Partido Liberal 4, el Partido Regional Verde tiene 2, suman 34. En cambio, el Partido Comunista con el Frente Amplio suman 29. Ahí hay una bancada, una diferencia. Y en el Senado, el Partido Socialista suma 7, el PPD con la Democracia Cristiana, el PPD 4, la Democracia Cristiana 3 y el Partido Liberal 1, lo que suma 15. En cambio, el Frente Amplio y el Partido Comunista 5. Si es por fuerza parlamentaria, el socialismo democrático tiene espacio para Así estar es. unidos como coalición independiente, que en algunos proyectos vayan juntos, Sí, separados sí, sí. con Bueno, esa izquierda, ¿no? yo lo dije eso ya hace rato y me siento que me estoy citando a mí mismo de más. Bueno, Pepe Aute es un tipo habiloso y por eso que tenías que estar de acuerdo conmigo. Ah, Ahora, ya. haría una sola observación de esas oposiciones que él dice. Oposición no es lo mismo desde donde te opones, pues. Uno se opone de aquí o se opone de acá. Entonces la oposición que pudiera haber, que es discutible, del Partido Nacional Libertario, ojo, que la oposición primera que conoce el Partido Nacional Libertario es la de su base con sus dirigentes, es desde otro lado, no se puede sumar. Es una oposición cualitativamente distinta a la oposición del Partido Comunista, están en el otro polo, empujan para distintos lados. Y oposiciones de distintos signos tienen distintos resultados políticos, pues evidentemente. Así que, pero bueno, si quiere verlo desde el punto de vista numérico, podría ser. Creo que en el PDG lo que va a ocurrir es lo que tú más o menos insinuaste, que no va a funcionar como un colectivo que está a favor o en contra de tal cosa, sino que se van a disgregar en sus elementos componentes, como ya pasó la primera vez, porque no tiene anclaje ninguno más que la persona de Franco Parisi, que no es un anclaje tan fuerte tampoco porque perdió. No pasó mucho con ese alarde, ¿te acuerdas que en un momento dado era el rockstar de la política? Porque había salido tan bien en la primera vuelta y todo. Después todo eso se evaporó. Digamos, la lógica de las cosas otra vez dejó todo en su lugar y se disgregó mucho ese impulso, ¿te acuerdas? La Gile, digamos, hablando de los votos nulos. Se subieron por el chorro y el chorro alguien cerró la llave y se cayeron todos, digamos, del chorro. Ahí, Se cayeron de un viaje. Así que se van a disgregar. Van a ver ahí, y yo creo que se van a disgregar hacia el sector de la derecha, hacia el sector, digamos, oficialista, el próximo oficialismo, en general. Y por último, las oposiciones van a ser sobre temas concretos, específicos, no en bloque como pretende el Partido Comunista y el Frente Amplio. Así que, en otras palabras, políticamente hablando, yo creo que la tiene buena el gobierno por ese lado la tiene positiva el gobierno, el próximo oye, gobierno. me voy a saltar a un tema internacional para alcanzar o no alcanzamos. Dos cositas No, espérate un internacionales o poquitito, vamos sí, bloque. déjame primero sacar el último bloque Dale. y te doy la palabra de inmediato. Amigos, una empresa importante para usted es Controller. Este es un estudio contable que está llevando contabilidades con una capacidad y optimización de los impuestos de sus clientes que le hace posible ser la empresa que ve la contabilidad de multinacionales. Sí, pues tienen muchos años de experiencia, 20 años de experiencia, optimizan el pago de los impuestos, optimizan todo el tema, mejoran además los procesos administrativos, están también en ese aspecto. Así que recuerden, las empresas hoy en día tienen que funcionar al nivel óptimo o de lo contrario no van a tener un buen futuro porque están compitiendo con el mundo y en el mundo hay otras empresas eficientes. Ya no están compitiendo con la otra empresa pelotillero, están compitiendo con todo el planeta Tierra.
Sigo con insightchile.cl. Estas personas son especialistas en el tema tributario. Esto es una empresa dedicada específicamente al tema tributario. Tienen 15 años en esta materia, abogados tributaristas, contadores, auditores, perfeccionan, optimizan el pago de los impuestos, la carga tributaria, regularizan la situación que usted tenga con impuestos internos si ha caído en alguna situación, y en todos los sentidos ellos se hacen cargo óptimamente del tema tributario que es tan importante. Sigo con la oficina de abogados de Salinas y Ojeda. Amigos, si usted tiene un tema que lo va a llevar a un tribunal por un caso civil, mejor que se ponga en contacto con los mejores abogados porque usted quiere ganar el caso. Salinas y Ojeda es un bufete de abogados que se han especializado en temas civiles desde hace largo rato y tienen una gran tasa de éxitos legales, cosa que usted puede comprobar por su cuenta. Ubíquenlos en salinasyojeda.cl. Y termino con el ajedrez, espacioajedrez.com. Los cursos ya partieron, pero ya vienen cosas muy interesantes próximamente, así que esté digamos, atento carcuro, como decían en la radio. Y además, en una de esas, si usted quiere, se le pasó el momento, pero quiere matricular a su niño en uno de estos cursos, póngase en contacto, tal vez lo pueda incluir, tal vez pueda hacer. No sé, no garantizo nada, pero ahí está el teléfono, no cuesta nada preguntar. Y ya, pues. Adelante, Nicole. Oye, en la inauguración de un foro internacional, voy a hacer un comentario breve. Está estrenándose el presidente José Antonio Kast con su equipo, ¿ah? En el foro en Panamá, que se llama el Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe. Y solo un comentario con respecto a cómo ha cambiado en estas giras que ha hecho José Antonio Kast la manera de hacer política exterior que hizo Gabriel Boric, una señal tan distinta que está dando, no solamente por la formalidad y cómo se presenta, sino que la foto del día, de este día miércoles, es la bilateral que tuvo con Lula. Lula, que es el presidente que lleva la bandera de la izquierda latinoamericana, que hoy está medio más silenciado, digamos, pero que si los ponemos en veredas políticas, están en veredas opuestas. Y entonces está marcando un punto acá José Antonio Kast con esa foto y esa bilateral, volviendo a lo que era la tradición chilena de tener una política exterior que sea conveniente a los intereses del Estado de Chile. Por supuesto que tenemos que tener buenas relaciones con Brasil. Brasil es el más importante de los países que tenemos ahí, junto con Argentina. Y creo que esa foto es marcar el punto político de lo que va a ser el gobierno José Antonio Kast, poniendo los intereses de Chile por sobre los intereses políticos de que puede ser un partido político o una ideología. Recordemos que Boric no se juntó con Milei y no se juntaba con los presidentes que consideraba que eran contrarios a su idea, y nos produjo daño. Entonces este acercamiento con Brasil es muy interesante. Bueno, Con respecto a lo que se va a hacer. Es muy importante, además, no se olvide, amigo, del corredor bioceánico, ¿eh? Que es una cosa que está por operar ya, y eso va a ser enormemente importante, y esto parte de Brasil, estimados amigos. Tan importante que algún analista dice que con ese corredor bioceánico que va a llegar a Chile, no a Perú, ese enorme puerto que construyó Perú con capitales chinos, va a quedar, digamos, bastante subutilizado. Lo considero estoy hablando de un analista norteamericano que analiza muchas cosas. Yo, bueno, veo a muchos analistas de verdad, ¿no? No los que aparecen acá. Dice que fue una jugada maestra de Chile y que, bueno, entonces Brasil es súper importante. Evidentemente que habrá que darle la mano a todo el mundo, y casi de un hombre inteligente, sensato, a diferencia del señor Boris, que es un adolescente que nunca creció, se quedó pasmado a los 15 años en su rol de dirigente estudiantil, y entonces cree que esto es cuestión de manifestar gustitos. Bueno, los gustitos de Kast seguramente no son muy proclives a la personalidad del señor Lula. Ahora para mí va a ser el señor Lula, no más el guatón guachuchero. Yo también estoy cambiando mi estilo. Bueno, vienen elecciones en Brasil, en todo caso el 2026, claro, bueno, puede que haya un cambio de signo, pero... Si se va Lula, ahí otra vez va a ser el guatón guachuchero. Pero ahora claro, es el señor presidente de Brasil, que se sacó una foto con el señor presidente de Chile.
No, si hay Claro, que pero adaptarse a los tiempos. ese no es el punto. El punto también es que para efectos de Latinoamérica, varios analistas dicen, bueno, Latinoamérica frente a esta nueva política de Estados Unidos, en el que prima el más fuerte, bueno, a lo mejor Latinoamérica tiene que juntarse y tener una postura común, cosa que veo muy difícil porque los intereses de China, que están muy involucrados en varios países, entre ellos Brasil. Imagínense que Brasil con China, que está en el BRICS, quieren sacar una moneda única, totalmente contrario a lo que puede querer Donald Trump, que ya advirtió que BRICS no saque una moneda única que intenten hacerle peso al dólar. No lo haría por el momento, pero en el fondo, Brasil está mucho más cercano a China, pero de alguna manera u otra, conformar un bloque, ya sea para poder hacer proyectos económicos en conjunto, el tema de la inmigración, etcétera, siempre va a ser importante. Y la otra noticia que también me parece relevante es que Marco Rubio tuvo que dar cuenta en el Congreso, mientras grabamos lo está diciendo, ¿eh? Con respecto a Venezuela, y dice cosas muy interesantes en el sentido que son cosas muy realistas. Lo que ocurrió en Venezuela es, no sé si realmente es la realpolitik, pero tiene un nivel de realidad de lo que se puede y no puede hacer en política que está ahí al frente de todo el mundo. Y el punto es el siguiente, efectivamente se saca a Maduro, pero no se podía llegar y dejar que entrara la oposición a administrar o manejar un país en torno a qué tipo de poder. Una cosa es tener el voto popular o tener el poder público de la ciudadanía y otra cosa es tener el poder político, ¿cierto? Y una estructura que lleva más de 10 años, mucho más, pues, desde Chávez, Está claro eso. insertada en los poderes del Estado, era imposible que entrara. Entonces, lo que dice Marco Rubio es muy interesante porque empieza a explicar que dice que incluso, aunque hubieran llamado elecciones inmediatamente, si tú no tienes acceso a los medios de comunicación en Venezuela, acuérdense que tanto Chávez como Maduro destruyeron a los medios de comunicación. Si tú no tienes acceso, además, al sistema que va a controlar las elecciones, y etcétera, iban a ser elecciones fallidas. Por otro lado, si hubiera entrado Corina Machado con todo su equipo al Palacio, a administrar el Ejecutivo, ¿a administrar qué? O no sale con vida o simplemente sale No, derrocada. pues Entonces, todo eso es evidente. Todo eso es evidente. Sí, ya, lo que uno esperaba a veces era que junto con Maduro sacara a otros tipos para es acelerar que, un poco el asunto y destruir la máquina del chavismo. Evidentemente que no podía llegar es el que los señor van a González. sacar. Sí, vamos a ver si la sacan realmente, si operan ese tumor o llegan a algún tipo de negociación con el tumor. Eso es lo que no está claro para mí Ya, todavía, porque pueden también simplemente tratar de controlarlos para control remoto, como hacen con la Delcy Rodríguez. Pero ¿hasta qué punto se puede controlar a control remoto? ¿Hasta qué pero punto cuando además las presidencias en Estados Unidos duran lo que duran, nada más? Y estos pueden estar aguantando un tiempo y después vuelven a sacar cabeza. O sea, tal vez era quizás necesario haber sacado un poquito más de tumor de lo que sacaron, pero lo dejo en el aire porque realmente uno no tiene todos los datos, efectivamente. Marco Rubio sabrá más que yo sobre esta materia, así que no digo más. Y ya, sí digo una cosa más, se nos acabó el tiempo, Nicole. pero alcanzo a terminar dos puntitos con respecto a lo que dice Marco Uno. Rubio y lo que tú dijiste. Efectivamente los van a sacar según el plan, que era un plan de 6 meses y más. Las cosas pueden salir mal en el camino, evidentemente. Delcy Rodríguez, cada vez que empieza a aumentar las críticas a Estados Unidos, viene un recordatorio de Estados Unidos decirle, momentito, usted está administrando la transición de Venezuela y están así que le volvieron a repetir que si lo hace mal o les da la espalda, la van a sacar con más fuerza como sacaron a Maduro. En segundo lugar, Diosdado Cabello y Padrino López, que controla el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, todavía tienen una recompensa por sobre los 25 millones de dólares y no lo han sacado porque para ellos siguen siendo uno de los personajes más buscados del régimen de Maduro, buscados en la retórica. Y viene una nueva fase ahora con un involucramiento que ya está involucrada la CIA. ¿Y cuál va a ser la labor de la CIA, pero ya trabajando abiertamente en territorio venezolano que viene trabajando hace tiempo? Va a ser el rol de enlace entre la oposición, que dicho sea de paso, hoy María Corina Machado se vuelve a juntar con Marco Rubio, y la actual administración de transición, como la llaman. Entonces, están pasando cosas interesantes. Ya. A lo mejor es un plan perfecto, a lo mejor falla completo, pero a lo mejor es un muy buen plan. Vamos a ver. Y hay otras cosas pendientes que las examinaré conmigo mismo nada más respecto a Irán
qué va a pasar en Irán, donde ya está completamente asediado, podríamos decir, Irán por fuerzas norteamericanas. Vamos a ver cuál es el próximo paso. Algunos ya pronostican que viene lo que yo he pronosticado hace rato, que va a haber otra guerra. Ahora, cuándo y cómo se va a iniciar, eso sí que no se sabe. Bueno, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos con Nicole el próximo martes y el próximo jueves, supongo. No, me voy de vacaciones, parece. Ah, Estamos en sí, pues, se nos febrero. va. Este Sí, es el último programa que está con nosotros ahora entonces. claro que sí. Para que vean Salvo ustedes la que, paciencia de salvo que santo que sea. tengo yo con Nicole, estimados amigos. Yo creo que la gente va a opinar distinto en la paciencia, pero bueno, Tú si dices que tú es la crees paciencia de... tuya conmigo. Bueno. Hagamos una, ¿ve? Una consulta ciudadana. Una consulta No, ciudadana. yo no creo en las consultas ciudadanas. No, hay que tener paciencia. Los dos tenemos paciencia el uno con el otro. En eso Mira, consisten las relaciones humanas, al final del cualquier día. relación con una mujer, siempre el hombre tiene que tener más paciencia. Eso es evidente. El Así problema con es. la paciencia es que para desarrollar la paciencia hay que tener mucha paciencia. Así que ahí es un catch 22. Bueno, estimado amigo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos estamos yendo. Chao, chao. Chao, chao.